España es líder mundial en donación y trasplante de órganos. En el marco del proyecto Multicultimed, hoy damos un paso más para comprender cómo funciona uno de los pilares más valiosos del sistema sanitario español, la donación y trasplante de órganos. Para profundizar en este trabajo, en sus retos y en su dimensión humana, hablamos con Dr. Sergio Cánovas, jefe de Servicio de Cirugía Cardiovascular en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Rixaca en Murcia. Doctor Cánovas, bienvenido al plató del proyecto Multicultimed. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de venir aquí y hablar con vosotros un ratito. ¿Cómo está usted? Pues estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Está cómodo? Sí, estoy muy cómodo, muy a gusto. ¿Un poquito de agua? No, estoy fenomenal, fenomenal. Tengo un par de preguntas para usted. España es líder mundial en donación de órganos. ¿Cuáles son los factores claves para alcanzar y mantener este nivel? Y otra pregunta, ¿qué papel juega la generosidad de la sociedad en este éxito? Bueno, yo creo que ahí en la pregunta está la respuesta también, ¿no? Se juntan dos factores que son muy importantes. Por un lado, la preparación, la ilusión y las ganas de trabajar de un equipo sanitario que incluye médicos, enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, hasta gente de celadores, limpiadoras, etcétera, todos con muchísima ilusión en hacer un trabajo muy bien hecho. Y todo eso que es imprescindible, pero aún es mucho más imprescindible la generosidad de la sociedad. Tenemos una sociedad en España que es tremendamente generosa y en medio del dolor que supone la pérdida de un familiar es capaz de donar o dar la respuesta al sí para la donación para que otra persona que no se conoce quién es pueda beneficiarse de alguna manera de ese fallecimiento que ha producido su familiar, ¿no? Esa es la clave fundamental, la número uno, la generosidad de la sociedad que tenemos. En la región de Murcia es uno de los centros de referencia en trasplantes cardíacos a nivel nacional. ¿Qué elementos del sistema regional de salud y de su equipo han contribuido a lograr estos resultados? Bueno, Murcia tenemos una región de 1.600.000 habitantes y, como todo el mundo sabe, comparado con el resto de comunidades autónomas es un poco más pequeña. Entonces, no somos líderes en cuanto al número de trasplantes cardíacos, pero sí en cuanto a una serie de puntos que ahora te voy a enumerar. Que quizá la clave ha sido el equipo tan cohesionado que teníamos. El otro día estaba cenando con el coordinador de trasplantes de hospitalario y estaba conversando con una persona de fuera y justo llegué yo y dijo, bueno, ha llegado el doctor Cánovas, por ello no voy a dejar de decir lo que tengo que decir. Y hablaba de lo orgulloso que se sentía el equipo de trasplante cardíaco, de lo tremendamente ilusionado que está, de cómo trabajamos en cohesión en los 365 días al año, y con esto digo los 365 porque hemos trasplantado en Nochebuena, en Nochevieja, en los puentes que estás con la familia, en medio del verano, etcétera, etcétera. Siempre con la ilusión de poder dar vida a nuestros pacientes, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante. ¿Cuántos trasplantes han hecho de corazón en su hospital el año pasado? Unos 12 aproximadamente. Hemos llegado a hacer incluso llegar a 18, pero el año pasado hicimos 12. ¿Y son de donantes fallecidos? Sí, siempre son de donantes fallecidos. Sí, pero hay lo que pasa es que hay dos tipos de donaciones, de la muerte encefálica o la muerte por asistolia. Nosotros tenemos más donantes por asistolia que por... Y eso es uno de los primeros puntos que vamos a decir. La donación, o sea, el trasplante de corazón es el tratamiento principal y el gol estándar para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca terminal. Cuando un paciente llega a este estado, o se hace algo con él o se va a fallecer. Y en la actualidad, digamos que hay dos tratamientos para esto. Una asistencia ventricular de larga duración, que es una especie de corazón artificial, pero que no es tan bueno como el trasplante humano de un corazón que funciona. Entonces sabemos que en el mundo hay muchas más personas que necesitan un corazón que corazones hay disponibles. Entonces uno de los retos que tenemos es intentar aumentar el surtido, la oferta de corazones para poder trasplantar. Hasta hace muy poquito la única oferta que podíamos tener era de pacientes que morían en el hospital por muerte encefálica. Y recientemente, te estoy hablando de hace muy pocos años,
nos sumamos a también las pacientes que morían en el hospital, pero morían por asistolia, es decir, pacientes que iban a fallecer, que mantenían su vida de manera artificial, y entonces una vez hablado con la familia, se retiraban las medidas artificiales y entonces se veía lo que iba a pasar, que sabíamos que iba a pasar, que el paciente fallecía. Entonces en ese momento hemos sido capaces de rescatar esos corazones para poderlos trasplantar. En esta modalidad concreta, Murcia ha sido líder, no fuimos los primeros, fuimos los segundos en empezar en España, pero sí que hemos sido líder durante bastantes años en cuanto al número de donantes por donación en asistolia. Y de hecho nos han venido muchos equipos a preguntarnos cómo lo hacemos, han venido a vernos, hemos ido a acompañar, hemos dado conferencias, hemos dado charlas, y eso nos ha dado cierta notoriedad a nivel nacional y a nivel mundial incluso, que eso es lo de menos. Lo importante es que aquí hemos tenido una oferta de corazones para abastecer a nuestros murcianos que lo necesitaban, ¿vale? Es una de las primeras cosas claves que hemos sido muy importantes a nivel internacional. Pero luego hemos hecho tres otros hitos que nos han venido muy bien y que son los siguientes. Fuimos los primeros en trasplantar un paciente que el donante tenía una hepatitis C. Esto clásicamente cuando un donante tenía hepatitis C, pues se rechazaban los órganos. Pero teníamos un receptor que era urgente trasplantarlo porque no aparecía un corazón bueno para él. Nos apareció un corazón, pero el donante tenía hepatitis C. Y justo coincidió con la aparición del tratamiento anti-hepatitis C. Hablamos con los digestólogos, hablamos con la familia, hablamos con el TEN, nos autorizaron, trasplantamos a ese paciente, el paciente contrajo la hepatitis C, pero automáticamente se le dio tratamiento y se curó. Y el paciente está fenomenal. Eso hizo cambiar un poco los protocolos y actualmente se puede trasplantar con hepatitis C. Y de hecho pronto se va a poder trasplantar también con virus de VIH para los receptores de VIH. Qué bueno. Otro hito que también participó en Murcia fue que teníamos una vez una paciente que necesitábamos un trasplante, un corazón urgente para ella, y nos apareció un donante que tenía COVID positivo. Pero el COVID lo había pasado hacía tiempo. Sabíamos que daba la PCR positiva porque quedaban restos de virus rondando por su cuerpo, pero que no pensábamos que no sería contagioso. Pero el protocolo ponía, si es COVID positivo no se puede trasplantar. Pues de nuevo lo hablamos con la familia, lo hablamos entre nosotros, pedimos permiso a la ONT, nos dio la autorización, trasplantamos y efectivamente, como pensábamos, la paciente no contrajo el COVID y fue un trasplante exitoso. Y el cuarto hito, por así decirlo, del trasplante cardíaco en Murcia es que estamos dentro de un programa de trasplantes de donantes que tienen un tumor maligno del sistema nervioso central. Clásicamente, los pacientes que tienen un tumor maligno no se utilizan para trasplantar porque se puede contraer o trasplantar la enfermedad también oncológica. Pero se sabe que la enfermedad del sistema nervioso central, si cumple una serie de características, es prácticamente imposible que se pueda transmitir, especialmente en el corazón. Y entonces está en un estudio piloto que se inició aquí en Murcia y que actualmente todavía disfrutamos de él. Disfrutamos porque cuando hay un tumor del sistema nervioso central, solamente somos nosotros los que estamos autorizados a ir a por esos órganos y por tanto son nuestros enfermos los que se benefician de esa donación. Y en esas cuatro cosas hemos sido un poco líderes a nivel nacional y supongo que internacional también. Enhorabuena. Muchas gracias. En España, la Organización Nacional de Trasplantes, la ONT, como ha dicho usted antes, coordina todo el proceso a nivel estatal. ¿Cómo se articula esta coordinación en el día a día en un trasplante y qué garantiza que cada paciente, independientemente de su religión, raza, procedencia, tenga la misma oportunidad para recibir el órgano? Bueno, la ONT hace una labor extraordinaria en el tema de la coordinación de la donación de los trasplantes de los órganos para hacer los trasplantes. Extraordinaria. Cuando la ONT lo que hace es, tiene todas las listas de espera y cuando aparece un donante en un hospital, automáticamente hay que comunicar a la ONT que tenemos un donante y que es capaz de donar lo que sea. Riñones, hígado, pulmones, páncreas. Y ellos tienen un listado y ven a quién le debe corresponder ese órgano. Primero lo que miran es si hay alguien en código cero, si alguien necesita un órgano de manera urgente, entonces se le asigna a ese hospital, esté donde esté dentro del territorio nacional. Y si no hay un código cero, entonces, dependiendo del área donde esté ese corazón, se distribuye. Nosotros, por ejemplo, en Murcia estamos en la zona centro, nos unimos con los madrileños y Valladolid, todos somos juntos, y nos repartimos nosotros los órganos que aparecen en nuestra comunidad. De manera que independientemente
de la raza, sexo, condición social, etcétera, todo el mundo tiene la misma oportunidad y está en la misma cola, en la cola que le corresponde por entrada, de recibir un órgano. Salvo que el paciente lo requiera de manera urgente, eso está muy estipulado, de cuáles son los criterios de urgencia, y entonces pasaría a estar, digamos, adelanta la cola y el primero que aparezca va para ese receptor. Muy bien. Desde su experiencia clínica, ¿qué retos siguen existiendo hoy en el ámbito de donación y trasplante cardíaco? Bueno, los retos son inigualables. Recientemente se ha puesto el primer trasplante parcial de corazón que se ha hecho en Madrid, y eso es una cosa que vamos a averiguarlo y lo vamos a poner en marcha en el resto de pacientes que lo puedan necesitar. Eso creo que es muy importante. Y luego yo creo que el reto más importante es intentar ampliar los corazones que nos puedan llegar, a ampliar nuestro pool. Y de hecho hace poco, esta misma semana, el lunes y el martes, hemos estado en Madrid, dirigido un grupo de trasplantadores de corazón en Madrid, decidiendo qué tipo de indicaciones vamos a utilizar para utilizar unas máquinas que se llaman las máquinas ex vivo, que son unas máquinas que se utilizan para precisamente poder utilizar más órganos en nuestros receptores. ¿Por qué? Porque de manera actualmente, cuando un corazón hay que trasplantarlo, lo que hacemos es el corazón se para, se pone una especie de nevera con frío y el corazón parado se traslada durante varias horas hasta el lugar donde se recepciona y se implanta. Ese tiempo, cuanto más corto sea, es mucho mejor, eso lo tenemos clarísimo. De manera que cuando excede las 4 horas ya empezamos a ponernos un poco nerviosos, aunque hasta las 6 en principio se podía utilizar. Estas máquinas, de las cuales estoy hablando, lo que consiguen es tener el corazón más tiempo de manera digamos natural o preservando las funciones del corazón sin que el corazón pueda perder sus propiedades. De manera que si nos ofrecieran un corazón, por ejemplo, de Francia o de Alemania o de Polonia, pudiéramos ir a estos sitios a recoger este corazón y traerlo e implantarlo en nuestros enfermos si lo necesitaran. En Polonia tenemos estas máquinas. Estas máquinas van a empezar a funcionar, espero que en breve. He visto cómo funcionan con un corazón incorporado, impresionante. Sí que lo son, sí que lo son. ¿Y qué opina de los xenotransplantes? Bueno, esto es otro futuro que está ahí también. Ya se han hecho 2 trasplantes, como sabemos, de corazón en humanos exitosos en Estados Unidos. Exitosos por lo menos durante un tiempo. Hay todavía cosas que averiguar, pero estoy seguro que ahora este sí que es el paso final y que esto va a ser una revolución cuando se tenga adelante, porque esto sí que va a permitir extender el trasplante a muchas más personas que lo puedan necesitar. Y esto está ya, lo estamos tocando, estamos rozando el entrar en este mundo. ¿Murcia se está preparando? Por supuesto que estamos estudiándolo todo para cuando llegue el momento poderlo implantar y el programa aquí en Murcia, claro que sí. Y luego, por supuesto, hablando del futuro, pues están también temas de corazones mecánicos, temas de corazones, de diseño de corazones con bioingeniería, impresión 3D. Impresión 3D de tejido tisular. O sea que esto hay un mundo del futuro del trasplante cardíaco que no tiene fin. Y además a veces va más allá de lo que incluso pudiéramos imaginar. ¿Cómo es trasplantar un corazón? ¿Qué siente usted cuando lo hace? Bueno, eso es una sensación extraordinaria. Es una sensación porque vivimos la experiencia de un paciente que viene asustado, lógicamente, a una intervención, con una familia arropándolo, y lo pasamos a quirófano cuando ya nos dicen que efectivamente el corazón que hemos ido a ver en otro sitio, bien sea en el propio hospital o en otra ciudad con otro hospital, nos dan el visto bueno, nos dicen ese corazón es válido, es bueno, lo queremos, nos lo llevamos. Entonces automáticamente empezó la intervención en él, abrimos el tórax y vemos su corazón, que normalmente es un corazón feo, grande, débil, se contrae con mucha debilidad, es un corazón enfermo. Ese corazón lo quitamos y de repente tenemos una sensación como de vacío porque está el enfermo vivo, pero si no tiene corazón. No tiene corazón, está vivo gracias a la máquina nuestra de circulación extracorpórea y es una sensación un poco rara, ¿no? El tener ahí un enfermo con un hueco. Pero automáticamente que hemos quitado, nos llega inmediatamente el corazón que vamos a implantar, nos lo dan en la mano, viene frío, viene parado,
pero empezamos nuestras suturas, hacemos nuestras anastomosis y colocamos el corazón en su sitio y automáticamente en cuanto la sangre del propio enfermo empieza a pasar a través de ese corazón nuevo, empieza a latir, pero poco a poco, pum, pum, va cogiendo velocidad y poco a poco le vamos dando la responsabilidad de tener que mantener las constantes vitales del receptor y la máquina esta corpórea la vamos bajando poco a poco hasta que automáticamente ese corazón ya funciona del todo. Y es una sensación extraordinaria. Y luego nos queda otra sensación también muy buena, que es la de salir a contárselo a la familia. Habitualmente yo les suelo decir, nos han traído un Ferrari, va fenomenal, esto ha sido un éxito, qué suerte hemos tenido. Hay que ser un poco cauto porque no está aquí la cirugía acabada, hay que pasar luego por la UCI en unas horas críticas, pero de momento la primera impresión es muy buena. Y esa sensación, esas caras que uno ve ahí también son muy gratificantes. Doctor Cánovas, muchas gracias por acercarnos a trasplante de corazón. Muchas gracias por su tiempo. Yo sé que usted está muy ocupado, ha venido del quirófano vestido de médico. Gracias por compartir con nosotros su conocimiento y acercarnos más a este fenómeno español. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mar. Hay historias que nos recuerdan lo frágil que es la vida y la enorme fortaleza que puede tener una persona. Detrás de cada trasplante de corazón hay lucha, espera y un acto de generosidad que lo cambia todo. Hoy hablamos con un paciente trasplantado de corazón. Señor Cámara. Sí. Bienvenido al plató Gracias. del proyecto Multicultimed. Gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Qué tal el viaje? Estupendo. Está muy bien también. Le he invitado para preguntarle por el proceso. Sí. ¿Cómo ha sido? ¿Usted ha recibido el trasplante hace poco? Un año y 2 meses más o menos. ¿Cómo empezó todo? Vamos a empezar por el principio. Pues cuando me diagnosticaron de mal de la corazón y tuve a Rafael Méndez, casi 2 años que me han puesto un marcapaso. Desgraciadamente no ha salido bien porque cada 24 horas estoy allí al médico, a urgencia. ¿Volvía usted Porque cada vez que se sentía mal? Se saltaba, se electrocutaba. Bon. Al final le pedí a una doctora allí que me mandó a Risaca, un profesional de cardiólogo. Directamente me mandó allí y hasta no ha tardado ni un mes. Y vení y me dice, Elis me dice, no vas a ir a casa más, si te vas a casa tenés que ir con los corazón nuevos. Pues justo un mes más o menos venía un hombre a decirme, cámara, hemos encontrado un corazón para ti. No lo creía porque había gente, un montón de gente ahí, más de 8 personas que están esperando a eso. En la lista de espera para recibir un trasplante de corazón. Y cuando me lo han dicho a mí, no podía creerlo, porque yo no paso ni un mes allí. Pues, me han tratado muy bien. La operación ha salido bien y vamos, he tenido rechazo una sola vez, no ha sido grave. Y desde allí el tratamiento está perfecto. Los equipos de cardiólogos son ejemplares. Yo personalmente no tengo palabra para ello. No he tenido ningún problema. Mi familia vive lejos, no podían venir y me quedo al hospital aquí, pero no me sentía solo. Cada persona que viene me parecía que viene de la misma familia mía. Me respetaba y cualquier cosa que quiero yo y me lo da. Y no sentía
nada de raro allí. Así que Luis con su equipo, yo personalmente no para de agradecerle siempre que vengo a la visita. Enfermera, su equipo personal. Y a mí personalmente no puede decir nada malo de ello. El día cuando le comunicaron que hay corazón para usted, Sí, ¿se acuerda usted de las emociones que le acompañaban? bastante, porque, como te lo he dicho antes, no lo creía. Creía que están bromeando porque siempre, y para que me siento bien y dicen cosas. Pero cuando el hombre dice que es verdad, hemos encontrado un corazón el hospital de Reina Sofía Ajá. y que te lo van a plantar a hoy mismo. Digo, ¿qué? Y bueno, me queda flipado, pero vamos, cuando ha llegado la hora, allí lo he creído que sí que es verdad. Cuando han venido para llevarme a quirófano, digo, la hostia, es verdad. Pues la mujer que estaba cuidándome dice, tienes el mismo grupo sanguíneo como yo, así que no tenga problema. Y no te asustes, pues digo, no me asusto. Ni siquiera no he sentido susto ni una vez. Y que me llevó a operación, me llamado mi mujer, ha venido y vamos. Y le canto al día siguiente, cuando me desperté, lo único que he preguntado a la doctora, digo, ¿la marcapaso la han sacado ya? Ajá. Dice, sí, la primero que hemos hecho. Había marcapaso, había otro pieza también adentro, no sé, que mantiene la arritmia. Sí. Y la han sacado todo, ahora funciono yo bien, con el corazón nuevo. Todavía me cuesta hacer cosas, pero sentir bien, me siento bien. ¿Y qué hace usted ahora, día a día? ¿A qué Pues, se dedica? antes, soy ferraya. Yo soy oficial, pero me eran ferraya. Ujú. Y tengo el documento, tarjeta de eso. Pero ahora no puedes trabajar. A mí, si yo quiero, no puede. Entonces, lo único que hago ahora, la mañana me levanto, paseo largo y vengo a casa. O si hay una tarea, limpieza, o poner lavadora, a veces cocino también y cosas así en la ¿Es casa. lo que le gusta hacer? Sí, ¿Qué le gusta hacer? Aparte de cocinar. pues no me gusta sentar en casa. El problema es que lo único que tengo yo. Sentar allí todo el día me cuesta muchísimo. No me he acostumbrado a eso. Para eso me mueve siempre, moviendo para allá, para acá. Mesmo si no quiero, pero tengo que hacerlo porque me cuesta sentarse a casa todo el día. ¿De dónde es usted? Yo soy de Mali. ¿Cuándo vino a España? En 97. Primero estuve a Francia. Vivía a 15-20 Boulevard de Commandery, París 18. Canto el 92, me fui a la juego de Barcelona y me interesaba mucho que era volver aquí. Y tengo familia allí en Francia también. ¿Y por qué emigró? Porque allí la vida son muy difícil. Pagan bien el trabajo, pero la vida es muy difícil allí. Y, por ejemplo, yo donde estuve pagaba casi 350 € a una sola habitación, con su cocina y baño, todo mismo sitio. Ujú. Y vine aquí y pago 3 habitaciones con comedor y cocina, baño, 300 o 300 algo. Y en esa época, cuando vaya a la tienda con 50 €, tiene el carro lleno. Ujú. Sin embargo, 50 € en Francia te mete a la tienda y te da una bolsa. Y calculando todo eso, prefería volver aquí. ¿Puedo preguntarle
por qué emigró a Europa de su país? Venía a París a 84, ¿Cuál fue la razón que le empujó para dejar porque su allí tierra? en África, lo problema que tenemos allí es falta de trabajo y recursos de vivir. Pues toda la familia que tengo yo, tengo 4 hermanos, ninguno está allí. Ujú. Uno está en Francia con su familia, el resto a Congo, Brazzaville y etcétera. Así que la gente sale fuera para ganarse la vida y volver, mantener la familia allí. Por ejemplo, yo ahora mismo que no tengo ninguno ahí. Mi padre ha muerto, mi madre ha muerto. Lo único que tengo yo ahí es mi hermano. Con lo poco que gano, lo que trabajo, la ayuda a él y ya él no puede salir. Se quedará allí. Pero entonces usted vino solo. Sí, cogió visado a la embajada de Francia a Bamako, Ujú. el 24 de août. Y me han dado los visados de 3 meses, venía a París. ¿Y cómo se sintió? ¿Tenía amigos aquí para...? Tenía hermano ahí, la mismo padre, Vale. misma madre. Cuando llegó allí, no me ha costado mucho de trabajar porque tengo una profesión de ferralla en la obra. Primero, cuando me fui a presentarme y dicen que un negro no puede saber eso. Pero cuando he pasado el día trabajando y le ¿Le han dieron? visto que no necesito a preguntar a nadie, lo que hay que hacer lo hago. Así que me han contratado allí. Ganaba bien, pero la vida de aquí me interesaba más que allí. Para eso he llegado a España. Y lo que he llegado aquí, a la región de Murcia, no he salido de aquí durante 25 años. Eh, ¿Alguna vez se ha sentido excluido, ignorado Pues por no, su condición, no, no? aquí no. Aquí en España. Siempre donde he vivido, he tenido la amistad con los españoles, siempre. El edificio, el barrio, etcétera. Nunca he tenido problema a eso. Y además yo personalmente, cosas de racismo no me interesaba mucho, porque el racismo es la naturaleza humana. Hay todo parte. Cualquier sitio que te va, lo encontrará alguien que es Ujú. racista. Así que para mí puede pasar día, dice lo que diga, no me interesaba. Así que no he tenido ningún problema aquí. En 25 años no he peleado, no discusión, amistad. Aparte de eso, no tengo ninguno. ¿Y usted ha sido testigo de algunas? Mucho. ¿Sí? ¿Y qué vio? ¿Nos puede contar alguna historia? Pues sí, puedo contarte alguno. Una vez, cuando tenías buena salud, me fui a Mercadona, Lorca, y un negro venía de trabajo, entró para comprar su comida de mañana, para llevarlo a su casa. Ujú. Había un hombre allí, empezaba a insultarlo. El chico no habla bien de español. Ah. Pues, estaba lleno, la tienda estaba lleno. Y empezaba a insultarle que viene a molestarnos y viene a quitarnos la cosa, trabajo, viene a eso. Y yo me fui al hombre, digo, ¿tú de qué estás hablando? Este chico se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar y gana 5 euros la hora. ¿Y tú qué haces? ¿Estás trabajando o estás cobrando paro? Así que deja de molestar. Además, la culpa no tiene tú. La tienda no debería permitir a la gente como tú molestando a los clientes aquí. ¿Cómo reaccionó aquella persona? Pues se quedaba mirándome, porque no esperaba a alguien que pueda hablar de así.
Así que vino la responsable de la tienda y cogió al hombre y la sacó fuera. Porque estaba mendigando allí. No tiene nada. Son gente para eso. Si alguien está envidiando a alguien que no lo conoce, no le da pan, no le da agua, ¿para qué? Esa persona, ¿para qué envidiarla? Si está buscando su vida matándose para ganar 4 duros y no molesta a nadie. Y tú que has vivido aquí 20 años, 25 años, y ellos que vienen de 4 días, 20, 10 días, tiene todo lo que haga falta, no pide nada a nadie. Trabajar para ganarse la vida. Son cosas que tengo yo a la cabeza. Así que cualquier cosa que tú hagas, a mí me da igual. Mi trabajo y mi casa es lo que he hecho durante 25 años aquí, hasta que me enfermó. ¿Su familia ahora está con usted aquí en España? ¿Ah? Sí. Claro. ¿Qué le hace feliz, ¿A mí? señor Cámara? Sí. Pues a mí me hace feliz ver todo el mundo contento. Igual que mi familia. Si estamos todos contentos, ¿para qué molestar uno al otro? La felicidad es muy importante. Aunque estamos en un mundo loco hoy en día, todo el mundo está fascinado por la violencia, la profesión, riesgo. Mm, cosa que no está bien. Así que yo, cuando veo violencia, me pongo triste, porque es innecesario. La vida no es pegar otro, el otro, no. Buscarse la vida, mejorar su vida. Haga algo para mantener la familia alegre. Eso es mi objetivo. Pues gracias a Dios ahora no puede hacer mucho. Mi hijo, que ha empezado ya a trabajar, es un orgullo. Y el otro que está al instituto y uno que está a escolar. Y me da pena que no pueda hacerlo por los dos, que queda sin tener 18 años. Pero vamos, no pierdo la esperanza. En 3 palabras, ¿cómo se describiría, señor Cámara? En 3 palabras, Sí. ¿de qué? Descríbase. ¿Quién es usted? Yo soy un campesino de África que he trabajado allí y cuando he venido que no podía tener todo lo que quiero yo allí, lo pedí ayuda a mi madre cuando estaba vivo. Tenía posibilidad que tenía vaca, casi vendió alguno y me ayudó para salir fuera. Y esa idea todavía lo tengo yo a la cabeza. Vaya donde voy, lo único que hago es trabajar, buscar trabajo a trabajar. Mantener primero yo mismo y luego ayudar fuera del país. Mantener la familia es lo que hago siempre. Pero primero yo, con la familia que tengo yo aquí. Eso hago yo siempre. Quería preguntarle qué tópicos, ideas preconcebidas le duelen más. ¿Se ha encontrado algunos comentarios sobre el color de su piel, sobre su origen en estos años en Francia, en España? Sí, a Francia, digamos, allí el racismo es moderno. No sé si ustedes lo entienden. El racismo moderno. C'est-à-dire Explíquenoslo. alguien que
es racista, pero lo guarda para él y no lo demuestra al público. Es eso que llama racismo moderno. No come algún país. Yo lo he visto mucho. Por ejemplo, aquí también la he visto un montón, como te lo he dicho antes. Son cosas que yo personalmente no me interesa, no me entra a la cabeza. Cuando veo, me da risa, pero no digo nada, me paso de esa gente. Porque sé que es su naturaleza lo que ha aprendido, lo que sabe, lo que tiene en su cabeza. Igual como felo, o odio, o yo qué sé, varias cosas. Cualquiera lo tiene en su cabeza. ¿Y qué le gustaría decir a esta gente que juzgan sin conocer a otra persona? Pues Sin conocerle a usted, por ejemplo. yo diría, amigo, déjate la idea que tienes en la cabeza. Búscate la vida, mujer, mejorar tu situación. Su situación la vida laboral. Y no tiene obligación de ayudar a nadie. No tiene obligación de dar nada a nadie. ¿Por qué odiar a otro si tú no le vas a mantener? No le molesta, no paga a su alquiler ni su vivienda. ¿Para qué? Es lo único que no he podido comprender yo. ¿Para qué odiar a otras personas si tú no estás a cargo de esa persona? Y todavía no he tenido respuesta, porque no hay. En el barrio donde vivo yo ahora, y estoy bien con todo. A veces no tengo medio de transporte. Había un español allí, se levantaba a la mañana a las 5 para llevar a mi mujer a su trabajo. ¿Tú puedes imaginar eso? Todavía hay gente buena. Hasta que yo compré el moto, lo felicité, lo doy gracias, digo, ahora yo mismo lo llevaré. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay personas buenas. Todavía seguimos viviendo uno al lado de otro. Tú conoces toda su familia. ¿Qué ha perdido este hombre? Nada. Inolvidable experiencia de convivencia. ¿Me entiende? Sí. Odio no aporta nada bien a nadie. Nadie. Ni la familia, ni vecino, ni compatriota. Nada. Comportemos bien, mejor, para todo. Me gustan sus palabras. La migración, lo que la gente hoy en día está en la boca de todo. La migración no ha empezado hoy, ni ayer, ni anteayer. La migración ha empezado de que el mundo, que Dios la ha creado el mundo. Tú no llueve en tu sitio, te desplazas para ir a otro sitio. Donde llueve, cultiva, ganar para comer. Es migración. Lo mismo que pasa ahora. Toda la gente que viene aquí, ¿usted cree que uno deja a su mujer, su madre, su hijo, su sobrino y viene a 5.000 kilómetros para venir a ver a un blanco? Yo no creo eso. Vienen para buscarse la vida y mueren. Casi la mitad muere al agua. Cuando lo veo cada día estoy llorando. ¿Pero qué? Yo no puedo evitarlo. No puedo salvarlo todo. ¿Usted ha perdido algún amigo? Por gracia, no. Yo, conocido, sí. El pueblo donde vivo yo, hay gente que han perdido la vida, casi 5 o 6.
pero yo no. Mi familia siempre lo dice, buscarse el visado. No quiere que nadie venga aquí por por la agua. Y Dios me ha ayudado. He traído a mi hijo mayor, traído hermanos de mi mujer, pero visado. Consulado, aunque sea una semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses, la mayoría 3 meses, y te dan visado. Regrupamiento familiar la he hecho yo, con 3 miembros de mi familia han venido. Así he hecho siempre. Buscarse el camino correcto. Dios te ayudará. Última pregunta. Me gustaría volver a su situación, a su trasplante de corazón. Sí. Como sanitarios, como personal de la salud, nos gustaría saber qué podríamos aprender de usted. Pues yo personalmente he hecho caso a mi médica, mi doctora. Todo que la pastilla, los medicamentos, la comida, etc. ¿Está usted con inmunosupresores ahora? Siempre la he ¿Sí? hecho caso. Muy bien. Y cuando vengo a la revisión, coge todo el medicamento y lo mete en la bolsa y lo traigo a ella. Lo que estoy tomando, lo explica todo. Lo que estoy tomando, melodía, la noche, la mañana, y está todo. Así que si ella dice, vamos a dejar esto, digo, vale. Usted lo hace. Y vamos a seguir con eso, vale. Y gracias a hoy día me siento perfectamente bien. No puede ser como tenía mi propio corazón, pero en el salud, el físico, lo tengo bien. No me quejaré de nada. Muchas gracias, señor Cámara. A ti. Ha sido un placer conocerle. Y yo también. Conocer su historia. Igualmente. Muchas gracias. A ustedes, todo. Gracias a todos.